Continuamos por CN23 con ideas propias. Aquí estamos con los muchachos en nuestra habitual charla política del cierre de semana. El próximo martes y miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación, se va a realizar el segundo Congreso de Economía Política. En la apertura estará Emanuel Agis, un funcionario muy importante, el segundo, si ustedes quieren, de Kicillof en el Ministerio de Economía, pero evidentemente un cuadro político que tiene mucho para dar todavía. Y en el cierre estará el ministro de Economía, Axel Kicillof, junto con Carlos Heller. Me gustaría que nos cuenten algo más del Congreso, pero para ir al hueso, y por más que parezca una obviedad, ¿cuál es el sentido de un Congreso de Economía Política hoy, en esta coyuntura? Yo creo que tiene un gran sentido, que es acompañar la acción política transformadora que venimos desplegando en este país hace 12 años, con una renovación del pensamiento general y muy particularmente el pensamiento económico, o sea, combinar el despliegue de la actividad política, el despliegue de la gestión de gobierno, con una renovación, recreación de las ideas en materia económica. Aquí al Congreso van a confluir una gran cantidad de economistas, particularmente de la joven generación, además de economistas que se denominan heterodoxos, o sea, la heterodoxia es una ruptura de lo que sería la ortodoxia, del orden constituido. Lo constituido en este caso es el neoliberalismo. Y al ir a una ruptura se tiene que recrear, que crear desde la ruptura una concepción nueva, un enfoque nuevo, novedoso. Ese es el desafío. Lo contrario al dogma que viene del poder, que en este caso sea el liberalismo. Por lo tanto, creo que de ese intercambio que vamos a tener el martes y miércoles próximo... Como director del Centro Cultural de la Cooperación vas a estar en la mesa también de apertura y de cierre. Exactamente, exactamente. Lo hacemos con la Universidad de Quilmes, los dos somos los organizadores por segunda vez, solo que en esta oportunidad hay un gran crecimiento de ponencias y una gran expectativa de participación en todas las mesas, no solo en la de apertura y cierre, sino a lo largo del Congreso el día lunes o martes. Incluso el lunes va a estar en un horario heterodoxo, como corresponde al Congreso, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y Roberto Feletti. El martes. El martes, en la mesa del martes a la noche. Así que bueno. Hay que chequear la página porque hay verdaderamente algunas mesas que son muy interesantes y son todos temas coyunturales sobre los que se va a discutir. Extiendo la pregunta, ¿la heterodoxia económica es una sola o también tiene sus propias discusiones? Mira, si vos querés ver lo que se va a discutir, dos recortes. El populismo siempre termina mal y el ajuste al final es inevitable. Sebastián Edwards, economista. Extensa nota. Ese es un poquito ortodoxo, me parece. Es un poquito ortodoxo. No, pero ¿por qué hay que discutir? Pero se da como verdad. Economista jefe para América Latina del Banco Mundial, Augusto Torre. En las crisis el salario mínimo se vuelve un enemigo del empleo. Ayer dicho. En las crisis el salario mínimo es un enemigo del empleo. Es decir, hay que flexibilizar, hay que bajar el nivel de los salarios porque esa es la única manera que haya más empleo. Si se quiere mantener sueldos altos, tiene que haber desempleados. La heterodoxia es combatir esto que parece la verdad revelada, el ajuste inevitable, la devaluación inevitable, el endeudamiento inevitable, todo eso como si fuera el único camino. Que todo eso haya fracasado, no quiere decir que no se sostengan en su dogma. Como dice Francisco, hasta ahora siempre fracasó. Los acuerdos de libre comercio, las teorías del derrame, no tiene una sola experiencia exitosa. Pero se la sigue manteniendo como si fuera teoría científica. Todas son con costo social brutal. Y lo estamos viendo en Europa. Así es. Bueno, haces referencia, me imagino, a una reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial, donde está el ministro de Economía, Axel Kicillof, y también Alejandro Banoli, en el contexto en el que el Fondo Monetario recomendó nuevamente para la Argentina ajuste, muchachos, basta de todo esto, ¿no? Pero ajuste y con todo. Yo lo tengo por acá, no sé si lo encuentro rápido, porque tengo tantos papeles encima. Seguramente mientras vamos hablando yo lo busco. Bueno, igualmente vale decir que Alejandro Banoli, titular del Banco Central, dijo, descalificamos completamente esas recomendaciones del Fondo Monetario por si a alguno le quedaba alguna duda. Mira, si tenés alguna duda, lo voy a leer textual lo que dice el Fondo Monetario para la Argentina. Para reactivar el crecimiento, Argentina debe eliminar las distorsiones macroeconómicas, las cuales hacen todavía más necesario un ajuste macroeconómico. En particular, los controles cambiarios distorsionaron los precios relativos,
generaron mercado paralelo de divisas y erosionaron la competitividad. Se han congelado los precios de los servicios públicos, lo que ha abierto una brecha entre los precios minoristas y la recuperación de costos. Aumenten tarifas, mientras que los acuerdos de precios han contenido de manera temporal las fuertes presiones inflacionarias. La corrección de esas distorsiones es crucial, es decir, que hay que eliminar los controles de precios, para una mejor asignación de recursos y un mayor crecimiento luego de los ajustes. Se necesitará un ajuste fiscal y una orientación monetaria más restrictiva para contener los efectos de la inflación y limitar las presiones de depreciación sobre el peso argentino. A su vez, la eliminación de los subsidios distorsivos y la reducción de la inflación allanarán el camino para alcanzar un... Pero además de las recomendaciones, ahora hay otra idea que se pone en juego ahí, y es que si efectivamente no cambian, todo va a explotar por el aire. Seguro. Que es un poco de lo que se agarra también la oposición. Es insostenible, dice. Veo que está la señora Christine Lagarde. Christine Lagarde. Sí, lo único que no va a lograr es el premio Nobel a la originalidad. Porque lo que dice la señora Lagarde, el Fondo Monetario, es lo mismo que dijeron hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Y lo que le dijeron ahora a Grecia. Desde que fundaron el neoliberalismo, Friedrich Hayek, hace 70 años, siguen diciendo la única diferencia, antes estaba Anne Kruger, que desde el punto de vista estético, permítame decirlo, y que las feministas no se enojen, era un poco más gorda y más feucha que Christine Lagarde. Pero esa es la única diferencia. Tenemos el Congreso de Mujeres mañana. No, pero tampoco nunca fue directora gerente, creo que era la encargada para el hemisferio occidental. Exacto. Sonamos. Bueno, sí, se metió en un terreno. Sí, terreno difícil. Caes en las encuestas. Pero no dejes pasar que hoy, tanto Kicillof como Vanoli, ayer y hoy, salieron con absoluta frontalidad a decir que no tenía ningún sustento, que esto era un disparate, que siempre habían fracasado y que seguían insistiendo con recetas que absolutamente no habían podido ser probadas como eficaces en ningún lugar del mundo. La heterodoxia económica. Tan especial es lo que está pasando en la Argentina, tan fuera de lo común es lo que está ocurriendo en la Argentina, que sigue siendo válido este tipo de discurso. Carlos recién dijo frontalidad, y yo creo que un rasgo del gobierno de Cristina, de Néstor también, es la frontalidad en los foros internacionales y con las grandes corporaciones locales y sus voceros de los gran empresarios, de frontalmente debatirle las ideas dogmáticas del neoliberalismo, a la vez que se lleva a la práctica un proyecto distinto, ¿no es cierto? Pero en el resto del continente, está claro que Bolivia también tiene un proyecto hasta quizá más radicalizado que nosotros, Ecuador, y todos esos países también, y Venezuela, incluso en los más moderados como Uruguay, también, igual que nosotros o similar, enfrentan ideológicamente desde la heterodoxia y desde una radicalidad con esta gente. Sí, cuando hablamos de los dos modelos, está el modelo conservador de derecha, antipopular, que es el que expresa el Fondo Monetario, Christine Lagarde y estas recomendaciones del ajuste perpetuo. Y el proceso iniciado el 25 de mayo de 2003, con todo lo que falta, es el otro modelo, es el modelo que está expresando Cristina en las Naciones Unidas, por ejemplo. Quiero simplemente mencionar al pasar que hay otra reunión donde estas cosas se ponen en juego y que tiene que ver con la reunión de la Organización Mundial de Comercio, la OCDE y también del G20, donde estuvo Augusto Costa, el secretario de Comercio, y también fue muy duro respecto a estos lineamientos que se vienen con todo. Tengo que pasar a otro tema, quiero que nos metamos en las irregularidades en la Ciudad de Buenos Aires, pero les pido una línea, porque creo que tiene que ver con esto que estábamos charlando, sobre lo que ocurrió en la sesión de presupuesto 2016, que tiene media sanción. Mirá, el presupuesto... No, 2010, 2016. 2016. El presupuesto 2016 sigue los lineamientos del presupuesto 2015. Expresa esto que estamos discutiendo. Y por eso la oposición trató de que no se apruebe, y algunas actitudes como la del Frente Renovador, que se retiró del tratamiento para manifestar su disconformidad, porque decían, los defensores de las políticas de Estado, viste que siempre tiene que haber política de Estado, de la institucionalidad, de la República. ¿Vos querés una política de Estado más que el presupuesto? Bueno, ellos querían que el presupuesto se trate después de las elecciones y no antes. Pero lo que se aprobó... Porque dice que lo encorsetan al próximo gobierno. Es para nada, eso es falso. Mentira, porque una nueva ley, una modificatoria ley de presupuesto se manda y se modifica si hay otra orientación. Para seguir con este proyecto y este modelo, este es el presupuesto correcto. Aclarando una cosa, presuponer no quiere decir
no es un balance, porque después te juegan con que dicen que la inflación va a ser de tanto. Es el objetivo, al que se logra o no se logra. Lagarde ayer corrigió a la baja todas las proyecciones que hizo un año antes. En el caso de Brasil, hace un año el Fondo Monetario dijo que este año va a crecer 1 punto y pico, y ahora dijo que va a tener menos 3. Es decir, le erró en 4 puntos y pico la proyección que hizo el Fondo Monetario. Lo que la ciudadanía tiene que saber en una línea, si se puede decir en una línea, es lo que se denomina el gasto social, que yo prefiero llamar inversión social. El presupuesto de este año tiene una inversión social, un gasto social superior al anterior. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que saber que los fondos para jubilaciones, los fondos para asignación universal, los fondos para todos los programas de salud, para todos los programas de educación, todo eso el presupuesto lo tiene garantizado. Los jubilados van a cobrar el día 30, los fondos para educación, todo eso está garantizado por este presupuesto. Venimos a la ciudad de Buenos Aires y le pregunto concretamente a Edgardo, porque siguen apareciendo irregularidades de lo que podríamos denominar el método Niembro. Antes que hable, objeción. ¿A qué? A eso. ¿No siguen apareciendo irregularidades? No, sí, al método Niembro. Yo creo que es el método Macri, porque Niembro es uno de los actores necesarios, pero déjame ponerlo en el lugar que corresponde. Este es el método del macrismo, este es el método del PRO, de la cual un capítulo es Niembro y después están todos los otros capítulos. Sí, Amadeo y otros más. Pero antes les quiero decir que si bien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debió haber presentado el proyecto de presupuesto para el 2016 el 30 de septiembre, como se ha hecho tradicionalmente y como manda la Constitución, lo van a hacer después del 25 de octubre. Ahí también hay una especulación electoralista. Ese gobierno. No, por eso. No tendría ni siquiera el sentido ese. Sí, no, el sentido es la especulación electoralista, evidentemente. Se están destapando estas modalidades operativas. Ahora aparece algo también que lo salpica de alguna manera Hernán Lombardi, que es el ministro de Cultura. Hernán Lombardi dijo que el que tiene la culpa de algunas operaciones es Tellerman. Tellerman estuvo hace rato. Pero evidentemente hay un modus operandi. Como todos sabemos, gobernó hasta ayer la provincia, la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Hay un modus operandi que va poniéndose 8 años que está Macri. Sí. Claro. Ah, bueno, habría que recalcular entonces. Entonces, hay que enumerar, porque lo de Fernando Niembro efectivamente es una parte. Está la parte oficial que autorizó las facturas, que permitió que Fernando Niembro cobrara por cosas que no se sabe muy bien qué ha hecho y que no tienen un reflejo concreto en la realidad, 23 millones de pesos. Amadeo, que decía que jamás... muy eficiente, además. Muy eficiente. Con una empresa sin empleado y todo lo demás. Con Amadeo ha pasado algo por el estilo, a pesar de que él decía que no tenía ningún tipo de vínculo con el Estado, y también hay algunos millones que se fueron para allá. Y está el caso de Caputo, que es un gran amigo de la infancia, de Mauricio Macri, estudiaron juntos. Mirá si eran amigos que Macri le presta plata. Y le presta unos millones. Nicolás Caputo, ¿no? Sí. Nicolás Caputo. Que mirá qué amigo que será que le prestó 20 millones de mangos. Claro. Bueno, todo esto está saliendo a la luz. Ahora, uno se preguntará, ¿qué pasa, por ejemplo, en el ámbito de la legislatura? Pero, te agrego una cosa pero con mucho gusto. Hay otro hecho. Este tema de las radios, de las pautas publicitarias, que tiene 2 aberraciones. Una, la mentira de hacer figurar una pauta de 600.000 pesos y que en realidad es de 6.000. Sí. La otra es, ¿cómo se explica desde el punto de vista institucional la necesidad de la Ciudad de Buenos Aires de hacer publicidad de sus políticas en Misiones? Por ejemplo, claro. Es burdo todo. Claro. Es corrupción lisa y llana. Ricardo, ahora apareció cuestiones con el ente de turismo y lo que mencionamos recién respecto de Hernán Lombardi, que actualmente es el encargado, el responsable de Cultura, ¿no es cierto? Es el ministro de Cultura de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito de la legislatura? Porque se supone que el Poder Legislativo, entre otras cosas, tiene que verificar el funcionamiento del Poder Ejecutivo mediante pedidos de informe. Hay un bloqueo al debate en torno a estos casos de corrupción. Se han pedido informes, se ha pedido la interpelación en el caso de estas maniobras que evidentemente hacen un mal uso, un uso absolutamente indebido de fondos públicos, del jefe de gobierno actual, del jefe de gobierno electo y de la vicejefa de gobierno. Y por supuesto, el bloque mayoritario, que es el bloque del PRO, con sus aliados de ECO, no le da curso. ¿ECO aliado?
Y de alguna manera, en algunos temas de la Ciudad de Buenos Aires... No está de acuerdo, Eco, en investigar. Algunos sí, pero al momento de votar determinadas cosas... En la Cámara tienen una posición en diputado diferenciada, totalmente distinta, donde están atrás de toda la cuestión de la transparencia. Siempre hemos dicho en el programa que todos los hechos de corrupción deben ser investigados y que efectivamente todos los gobiernos... Y que no son ni de derecha ni de izquierda, son corrupción. La sensación es que aquí lo que se ha destapado es una manera estructural de corromper con los fondos públicos. Y apareció la idea, me interesa hurgar sobre esto, de robo para la corona. ¿Se acuerdan que esto representaba el menemismo? Claro. Es decir, la corrupción vinculada a una manera de entender la Vos decís que no se la llevaron ellos, sino que la usaron para la política. Bueno, es una de las... Lo que pasa es que una de las cosas que tiene la corrupción y todo lo que es no transparente es que es muy difícil saber si efectivamente fue todo para la corona o en el camino hacia la corona hubo alguna estación intermedia. Pero es la sensación que da. Además, no estoy diciendo que robar para la corona está bien, ojo, estoy diciendo que a veces o casi siempre, a la larga, uno se da cuenta que la forma de vida que tienen los que roban para la corona, pareciera que algo les va quedando en el camino. Pensando en que estas cosas eran denunciadas por comuneros, por legisladores, el establishment, sacándole el blindaje mediático, ¿lo está castigando a Macri? Silencio. No, trata más bien de seguir blindándolo, solo que es desbordante los mecanismos de corrupción que aquí se han descrito. Se ha roto el velo ese falso de honestidad, contrastante con la supuesta corrupción del gobierno nacional, porque esa es la maniobra ideológica que se viene haciendo, pero creo que ha desbordado tanto que algunos de los comunicadores del establishment, del Clarín, que vienen blindando a Macri, se recolocaron como el propio Lanata para poder sostener su supuesta campaña de ética política contra el gobierno nacional. Sí. Pero es tan burdo lo de Macri que entonces han tomado alguna distancia en algún caso. ¿No lo castigan un poquito por no darle bola a Mirta Legrand? Que les dijo claramente: arreglen, muchachos. Sí. Si no, no llegamos. Claro, pero... Entiendo lo que decís, Juan Carlos. Bueno, puede ser. Eso es muy difícil verle todos los matices que tiene. Todo es verosímil en todo caso. Pero yo quiero decir esto, mirá, Macri es un tipo tan careta, me sale careta. No te permito. Que el argumento que tiene frente a esto, él no explica nada. Es lo más liviano que le ha dicho Heller a Macri él dice, ¿vos viste cuál es el argumento? Pero si durante 8 años no nos denunciaron y ahora, justo antes de las elecciones, aparecen todas las denuncias. Claro, como si no fuera una ha dicho operatoria. Nunca esto no es cierto, o esto es de tal manera. Él dice, esto es todo una operación política, ¿no es que aparece todo ahora? No, pero en el caso de las pautas publicitarias, él dio una respuesta clara y precisa. Fue un error de carga. De carga. Sí, un error de carga. Bueno, claro. En varios casos. Fue a parar a otro bolsillo del que tenía que ir. Es un error de carga. Pero en cualquier caso no reacciona como cualquier ciudadano honesto al que le tiran una calumnia y una mentira de deshonestidad, que reacciona violentamente, vehementemente. No ha hecho eso. Bueno, estamos ya cerrando el programa y siempre nos guardamos un ratito para lo que consideramos la foto de la semana. A veces puede ser el hecho más relevante y a veces algo que queremos marcar en la agenda. Y en este caso, la foto de la semana tiene que ver con una nueva ratificación de soberanía por parte de la República Argentina, concretamente, y en este caso, respecto de los yacimientos hidrocarburíferos que el gobierno declaró ilegales y clandestinos respecto de la actividad de una empresa en particular, que no viene a cuento ahora el nombre de la empresa, pero sí mencionar que aquí, y esto es lo que pongo a consideración, se juega por un lado el hecho de la soberanía, por supuesto, pero también, como tiene que ver directamente con el tema energético, la explicación de cómo efectivamente ciertos colonialismos han atacado directamente respecto de algo que es indispensable para poder ejercer ese derecho a la soberanía, como es lo energético y los recursos naturales. Y la clara prueba de que cuando Argentina dice que el tema Malvinas no es un tema de defender la identidad de los habitantes de las islas, sino que hay cuestiones geopolíticas y económicas de gran magnitud, y que uno de los temas, esto está dicho todo el tiempo, principales, son las casi seguras reservas de
petróleo en el fondo del mar, que estas empresas comienzan, o que hace rato que están explorando, hasta ahora sin grandes resultados, pero si siguen explorando, porque en general cuando se trae una máquina de este costo y se la pone a agujerear, es porque hay algún tipo de estudio de otra naturaleza que permite suponer que van a tener éxito. Ahí hay grandes intereses en juego, los que tienen que ver con el control geopolítico desde ese lugar tan trascendente, los que tienen que ver con la pesca, que es un tema fundamental, los que tienen que ver con la energía, en este caso con las reservas petroleras. Y el posicionamiento militar también. Bueno, por eso dije geopolítico. Vos dijiste colonialismo. Si hay un rasgo típico de la naturaleza política y económica del colonialismo, es la extracción, es el robo de los recursos naturales. Eso hicieron los ingleses toda la vida, los españoles cuando en el continente se dedicaron a las minas de oro de México, a las minas de Perú, en el África a las minas de diamante. O sea, el colonialismo es extractor. Los ingleses no hicieron los ferrocarriles para el puerto para llevarse toda la mercadería. Pero la minería, las riquezas... enseñaron así. Tenemos que cerrar, o en todo caso cerramos para CN23 y nuestra audiencia. Si quieren la seguimos un ratito más nosotros. Casi seguro que sí. En nuestro encuentro post-programa. Bueno, que la pasen muy bien, buen fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes aquí en nuestra charla política con ideas propias por CN23. Que pasen bien.